¿Qué pasaría si el millonario más temido del país se enamorara perdidamente de su humilde criada? Prepárate para una historia donde el poder se arrodilla ante el amor y los secretos del pasado cambian todo para siempre. Y si te encantan historias que emocionan y te hacen soñar, suscríbete al canal. Tú eres nuestra motivación y nuestra mayor inspiración para seguir creando cada capítulo con el corazón. En lo alto de una torre acristalada que dominaba el horizonte de Ciudad de México, Alejandro del Valle era una figura intocable. CEO de Del Valle Technologies, su sola presencia imponía respeto. Su vida estaba cronometrada al segundo. Juntas, firmas, llamadas con inversores y una agenda sin respiros. No había espacio para errores, mucho menos para distracciones. Pero aquella mañana, al llegar a casa tras una reunión que se prolongó más de lo esperado, algo cambió. En la cocina, junto a vapor de una tetera olvidada, estaba ella, una joven de rostro cansado, manos ásperas y ojos grandes que no lo miraban por temor, sino por pura curiosidad. Camila, la nueva empleada doméstica. Alejandro no lo sabía aún, pero esa presencia aparentemente insignificante rompería el orden que tanto se había esforzado por mantener. Camila Ríos había llegado hacía apenas 3 días desde un barrio marginal en las afueras, recomendada por una conocida de la antigua ama de llaves. Su historia era común entre tantas otras: madre soltera fallecida, padre ausente y una lucha constante por sobrevivir. No tenía experiencia en mansiones ni hablaba con propiedad refinada, pero trabajaba con diligencia y un silencio que la protegía del mundo. No buscaba destacar, solo necesitaba el dinero para pagar la pensión de su hermano menor, que aún estaba bajo custodia del Estado. Cada rincón de la casa era nuevo para ella, cada objeto parecía sacado de una revista, pero nada era tan imponente como su jefe. Ese hombre elegante, frío y calculador que, aún sin palabras, ocupaba todo el aire cuando entraba. Sin embargo, esa mañana, por un instante, sus miradas se cruzaron, y Camila no apartó los ojos. Alejandro sintió un leve desconcierto. Estaba acostumbrado a la obediencia inmediata, a las miradas bajas y los silencios incómodos, pero Camila no parecía querer agradarle ni temerle. Solo lo observaba, como quien contempla una tormenta, desde lejos, sabiendo que no puede detenerla, pero sí comprenderla. Aquel gesto insignificante lo persiguió durante todo el día. No entendía por qué una simple criada, ni siquiera su nombre recordaba, le había causado ese efecto. Y sin embargo, al anochecer, mientras revisaba reportes financieros, su mente volvía una y otra vez a esos ojos enormes que no le pedían nada, pero lo decían todo. El orden de su mundo empezaba a tambalearse, y aún no lo sabía. La rutina de la Casa del Valle era estricta. Todo debía estar en su lugar antes del amanecer. Cortinas abiertas a las 6, desayuno dispuesto a las 7, silencio total durante las videollamadas. Camila aprendió rápido, no porque alguien le explicara, sino porque observar era su forma de sobrevivir. Pero cada día que pasaba, algo dentro de ella se agitaba. Alejandro la evitaba, como si su presencia fuese una distracción, un error que no podía admitir. Sin embargo, había momentos, breves, casi imperceptibles, en los que sus ojos se encontraban. Y en esos instantes, el mundo parecía detenerse. Camila no entendía por qué, pero algo en él le resultaba familiar. Una tristeza escondida. Un vacío que ella también conocía. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, encontró un retrato guardado entre libros de economía. Una mujer sonriente con un niño en brazos. En la parte trasera, una fecha: 2001. El niño tenía los mismos ojos que Alejandro. Sintió una punzada en el pecho, como si hubiese invadido algo sagrado. Esa noche, no pudo evitar preguntar a la ama de llaves sobre la foto. Era su madre. Murió cuando él era joven. Nunca volvió a hablar de ella. Desde entonces,
Camila comprendió mejor ese rostro severo, ese modo mecánico de vivir. Alejandro no era cruel por gusto. Era un hombre que aprendió a cerrar todas las puertas para que el dolor no entrara más. Igual que ella, que aún tenía pesadillas con gritos, abandono, hambre. Pero mientras Camila desenterraba secretos del pasado de Alejandro, no notaba que su propio muro comenzaba a agrietarse. Aquella casa lujosa, que al principio le parecía un lugar hostil, empezaba a transformarse en refugio. Y él, su jefe inalcanzable, se volvía una figura que la perturbaba más allá de la lógica. ¿Por qué le importaba cómo estaba su humor al despertar? ¿Por qué su voz grave la hacía contener el aliento? Esa noche, mientras recogía la bandeja de café de su oficina, escuchó algo inesperado. Camila, ¿usted cree que las personas pueden cambiar? Ella no supo qué responder. Solo lo miró. Y por primera vez, Alejandro sostuvo su mirada sin huir. La pregunta de Alejandro quedó flotando en el aire como un susurro cargado de peso. Camila sintió que había cruzado una línea invisible. No era común que él hablara más allá de lo necesario, mucho menos de algo tan íntimo. Sin pensarlo, demasiado, respondió con suavidad. Creo que todos tenemos algo que queremos dejar atrás, pero no todos se atreven. Hubo un silencio largo. Alejandro se giró hacia la ventana, evitando mostrar la emoción que le atravesaba el rostro. Aquel comentario, simple en apariencia, le golpeó más de lo esperado. Esa noche no pudo dormir. Se preguntó desde cuándo una criada tenía el poder de hacerlo cuestionar su propia existencia. Al día siguiente, una emergencia rompió a martillazos a rutina perfecta. El hermano menor de Camila, Gabriel, había desaparecido del albergue estatal. Ella recibió la llamada justo cuando terminaba de limpiar la sala principal. Su rostro se tornó pálido, las manos le temblaban y sin decir nada salió corriendo. Nadie la detuvo. Cuando Alejandro fue informado, algo en él se activó. Contra toda lógica, dejó una reunión importante y tomó su coche. La buscó por hospitales, comisarías, hasta que la encontró sentada en una acera del barrio donde creció. Camila tenía el rostro cubierto de lágrimas, abrazada a una mochila infantil sucia. En ese momento, Alejandro no era CEO, ni millonario, ni jefe. Solo era un hombre que vio derrumbarse a una mujer, y no pudo permanecer indiferente. Sin decir palabra, se sentó a su lado. Le ofreció el abrigo. Ella lo miró con incredulidad, con rabia, con dolor. ¿Por qué está aquí?, murmuró. No lo sé. Fue todo lo que él respondió. Aquel instante, bajo un cielo gris, y entre autos que pasaban indiferentes, fue el verdadero comienzo de su historia. Ya no eran solo el jefe y la criada. Algo más había nacido entre ellos, un lazo invisible, hecho de dolor compartido, de soledades que se reconocían. El mundo, que Alejandro controlaba tan perfectamente, se rompía en pedazos, y por primera vez, no quería arreglarlo. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma. Gabriel fue hallado horas después por la policía, vagando cerca de una estación de autobuses. Alejandro utilizó sus contactos para facilitar el proceso de custodia, asegurando que el niño pudiera vivir con su hermana. Desde entonces, Camila no sabía cómo mirar a su jefe sin recordar lo que había hecho por ella. Quería agradecerle, pero las palabras no salían. Alejandro, por su parte, se sentía inquieto. Había cruzado una línea peligrosa. Había sentido algo: compasión, ternura, quizás incluso algo más. Y no le gustaba no tener control sobre eso. Mantenía la distancia, pero cada vez que la veía pasar con su uniforme modesto y su cabello recogido, sentía una punzada de deseo mezclado con culpa. Una noche, Camila trabajaba hasta más tarde organizando el comedor para una cena que Alejandro recibiría al día siguiente con empresarios japoneses. Se encontraba colocando copas cuando él apareció en la puerta, sin corbata, con el rostro más relajado de lo habitual. ¿Por qué sigue aquí a esta hora?,
Ella se tensó. Quería que todo estuviera perfecto para mañana. Alejandro se acercó lentamente, observando sus movimientos. ¿Siempre se exige tanto? Camila sonrió con tristeza. Es la única forma que conozco de no desaparecer. Esa frase lo desarmó. En silencio, tomó una copa y la llenó con vino. Le ofreció un brindis improvisado. Fue un gesto simple, pero para Camila fue como cruzar un abismo. El jefe intocable, brindando con ella. Por primera vez, rieron juntos. Pero la realidad no tardó en interrumpir ese instante frágil. Una figura observaba desde el corredor. Valeria Escudero, exnovia de Alejandro y miembro del consejo de empresa, había llegado sin aviso para discutir asuntos internos. Al ver la escena, no dijo nada. Solo sonrió con una malicia contenida. Esa misma noche, un rumor comenzó a circular entre los empleados de la mansión, que el jefe y la criada compartían algo más que miradas. Camila lo sintió al día siguiente en las miradas inquisidoras, en los silencios incómodos. Alejandro, en cambio, parecía más distante que nunca. Y así comenzó el verdadero desafío: amar en secreto, desear lo prohibido, y sostener una conexión que amenazaba con arrastrarlos a los dos al abismo. El ambiente en la mansión se volvió denso. Camila ya no era vista como una simple empleada. Cada paso suyo era observado, cada palabra medida. Algunos compañeros de trabajo murmuraban a sus espaldas, otros la evitaban. Ella, aunque dolida, decidía mantenerse firme. Sabía que cualquier debilidad sería interpretada como culpa. Alejandro, por su parte, se encerraba en su oficina más de lo habitual. No hablaba del asunto, no desmentía ni confirmaba. Pero el silencio de él le dolía más que los rumores. ¿Acaso se avergonzaba de lo que había sentido? ¿La había usado solo para llenar su vacío? Camila comenzó a preguntarse si todo había sido una ilusión. En medio de ese caos silencioso, surgió una inesperada aliada. Eugenia, la ama de llaves, quien llevaba más de 20 años trabajando para la familia del Valle. Una noche, mientras Camila lloraba en la despensa, Eugenia se sentó a su lado y le dijo con voz baja pero firme: «Él nunca ha mirado a nadie como te mira a ti, pero los hombres como Alejandro tienen miedo de sentir». Ese apoyo inesperado le dio fuerzas. Al día siguiente, regresó a sus tareas con la cabeza erguida. Y fue entonces cuando lo vio. Alejandro la observaba desde el umbral del pasillo, con una mezcla de culpa y deseo. No dijo nada, solo la siguió con la mirada hasta que ella desapareció entre las escaleras. Ese fue el momento en que entendió, no podía huir de lo que sentía. Mientras tanto, Valeria comenzó a mover sus propias pesas. Filtrou informações confidenciais à imprensa e sugeriu ao conselho da empresa que Alejandro estava cometendo imprudências pessoais que poderiam afetar a imagem do grupo. O clima corporativo se inflamou. A reputação de Alejandro estava em jogo. Ele foi convocado para uma reunião de emergência e, diante da pressão, teve que tomar uma decisão drástica: afastar Camila temporariamente sob a desculpa de reestruturação de pessoal. Quando ela recebeu a notícia, não chorou. Apenas olhou nos olhos dele e disse: «Agora entendo. É mais fácil destruir o que se sente do que admitir que se sente». E então partiu, sem olhar para trás. Alejandro permaneceu imóvel, e por dentro tudo nele gritava. Camila dejó la mansión con la dignidad intacta, pero el corazón destrozado. Encontró refugio en la casa de una amiga de infancia, en un barrio sencillo pero cálido, lejos de los mármoles fríos y las miradas juzgadoras. Comenzó a trabajar como asistente en una pequeña cafetería del centro, lejos del mundo corporativo que tanto daño le había causado. Pero cada día, al cerrar los ojos, veía su rostro, Alejandro, su silencio, su traición. No entendía cómo un hombre que había sido capaz de salvar a su hermano, también era capaz de abandonarla sin una explicación. Aún así,
Se obligaba a no pensar en él, a reconstruirse, a empezar de nuevo. Alejandro, mientras tanto, entraba en crisis. Su mente seguía funcionando como CEO, tomando decisiones, firmando contratos, manteniendo apariencias. Pero su alma estaba en guerra. El silencio que antes le servía de escudo, ahora se volvía insoportable. Descubrió que su ausencia lo perseguía en cada rincón de la casa, en el aroma del café, en la música baja que ella solía poner al limpiar, en los libros que había reordenado en la biblioteca. Y lo peor fue encontrar la carta que Eugenia había dejado en su escritorio, una hoja con palabras escritas a mano, donde la fiel empleada le decía que a veces el amor se presenta disfrazado de caos, y que solo los valientes lo reconocen a tiempo. Poco después, Valeria fue confrontada por miembros del consejo. Uno de los informes filtrados resultó estar alterado, y las sospechas comenzaron a caer sobre ella. En un intento desesperado por desviar la atención, reveló ante todos un hecho desconocido, que Camila no era solo una criada cualquiera. Su madre, fallecida hacía años, había trabajado para la familia del Valle, y había sido despedida injustamente por el padre de Alejandro tras un escándalo que nunca se aclaró. Esa revelación sacudió todo. Alejandro, devastado, comenzó a investigar. Descubrió documentos antiguos, registros borrados, cartas escondidas. Su mundo se desmoronaba, y comprendió que Camila había estado ligada a su historia mucho antes de que sus caminos se cruzaran. No era una coincidencia, era destino, y lo había ignorado. Alejandro no dormía desde hacía días. Con cada documento que encontraba, más se hundía en la vergüenza de su apellido. Su padre, idolatrado por la empresa y la prensa, había sido un hombre despiadado puertas adentro. Había despedido a la madre de Camila tras acusaciones falsas, solo porque ella había rechazado sus avances. Y luego, como si fuera poco, se encargó de hacerla desaparecer del círculo laboral con amenazas veladas. Alejandro comprendió, por primera vez, de dónde venía ese dolor contenido en los ojos de Camila, esa desconfianza tan profunda, y se odió por haberla juzgado, por haberla alejado. Entonces supo que no podía seguir huyendo. Debía enmendar lo que su apellido había destruido, y solo había una manera de empezar, pidiendo perdón. Camila atendía la barra de la cafetería cuando lo vio entrar. No llevaba traje, no tenía guardaespaldas, solo una mirada cansada y el corazón en las manos. «Necesito hablar contigo», dijo temblando. Ella quiso huir, pero su cuerpo no, respondió. Fueron al callejón trasero, y allí, entre grafitis y bolsas de basura, Alejandro se arrodilló. Le habló del pasado, de los errores de su padre, del silencio cómplice que había mantenido por años. «Me enamoré de ti, Camila, y te fallé. No supe cómo enfrentar mis miedos. Pero no quiero vivir un solo día más sin mirarte a los ojos, con la verdad entre nosotros». Ella lloró, no por tristeza, sino por alivio. Por años había deseado que alguien la mirara con justicia, y ahora él lo hacía. Pero el momento fue interrumpido abruptamente. Un automóvil negro se detuvo frente a ellos, y dos hombres bajaron apresuradamente. Eran enviados de Valeria. Alejandro intentó intervenir, pero fue golpeado. Camila gritó, forcejeó, y en medio del caos, un vecino activó la alarma del local. Los hombres huyeron, dejando a Alejandro en el suelo, con sangre en la frente y los ojos llenos de furia. Aquello fue la chispa final. Ya no se trataba solo de amor. Se trataba de redención, de justicia, de romper con un legado tóxico. Camila lo ayudó a levantarse, y en ese instante ambos supieron que ya no había vuelta atrás. El pasado los había marcado, pero no definiría su destino. La agresión a Alejandro apareció en todos los medios al día siguiente. Aunque los detalles eran confusos, una cámara de seguridad captó parte del ataque, y en las imágenes se distinguía claramente a uno de los hombres que trabajaba para Valeria. El escándalo sacudió el mundo empresarial. El consejo directivo exigió explicaciones,
y Valeria fue suspendida de sus funciones de forma inmediata. Alejandro, aún con la herida fresca en la frente, convocó una rueda de prensa. Frente a periodistas, cámaras y flashes, declaró: «Me enamoré de una mujer maravillosa, que fue víctima del poder mal usado por mi familia. No permitiré que eso se repita, ni en esta empresa, ni en mi vida». El mundo escuchó en silencio. Por primera vez, Alejandro del Valle mostraba humanidad, y lo hacía sin miedo. Camila, por su parte, enfrentaba su propio torbellino. Muchos la señalaban como la causante del escándalo, como la mujer que desvió al CEO, como una oportunista. Pero esta vez no se escondió. Con el apoyo de Eugenia, de Gabriel y de la comunidad del café donde trabajaba, dio su propia entrevista. Contó su historia, la injusticia que vivió su madre, la lucha por criar a su hermano, la noche del ataque. Y lo más importante, aclaró que su relación con Alejandro no nació del poder, sino a pesar de él. Las redes sociales explotaron. Miles de mujeres compartieron mensajes de apoyo. El país se dividió. Unos la idolatraban, otros la condenaban. Pero ella ya no tenía miedo. Había encontrado su voz. Esa misma noche, Alejandro apareció en la cafetería. No vestía de gala, ni llegaba con palabras ensayadas. Solo tenía una propuesta. «Quiero que vengas conmigo, pero no como empleada, ni como parte de un escándalo. Quiero construir algo contigo, desde cero, donde tú puedas ser tú, y yo pueda aprender a ser mejor». Camila no respondió de inmediato. Miró a Gabriel, que jugaba con un vaso de chocolate caliente, y luego a las manos de Alejandro, aún vendadas. Finalmente, asintió. «Pero no, será fácil», murmuró. Él sonrió. «Lo hermoso nunca lo es». Y así, mientras el mundo aún ardía a su alrededor, ellos dieron el primer paso hacia algo nuevo. No perfecto, pero real. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por silencios llenos de significado y pasos cautelosos. Alejandro renunció a su cargo como CEO temporalmente para enfocarse en limpiar el legado que su apellido había manchado. Creó un fondo de reparación para antiguos empleados perjudicados por decisiones abusivas de su padre y comenzó a trabajar desde una posición más humilde dentro de la empresa. Camila, en cambio, retomó sus estudios, asistiendo a clases nocturnas de administración. Aunque vivían juntos, cada uno luchaba por reconstruirse por separado. No querían ser una historia de dependencia ni de salvación, sino una unión de dos personas que aprendían a sanar. Una noche, mientras organizaban cajas con pertenencias del despacho de Alejandro, encontraron una carta escrita a mano, dirigida a él. Era de su madre. Nunca había sido enviada. En ella hablaba del miedo que sentía por el carácter del padre, de Alejandro, de cómo había protegido a una joven trabajadora, la madre de Camila, de una injusticia, y de cómo temía que Alejandro creciera repitiendo los errores de su progenitor. Esa carta fue un golpe en el alma. Alejandro lloró por primera vez en años, no por culpa, sino por la posibilidad de redención. Camila lo abrazó en silencio, comprendiendo que sus destinos estaban más entrelazados de lo que jamás imaginaron. No por tragedia, sino por la valentía de dos mujeres que, desde tiempos distintos, habían resistido. La revelación de la carta reconfiguró todo. Alejandro decidió publicarla junto con un manifiesto personal en los medios. Quería que el mundo supiera la verdad, aunque eso implicara manchar la memoria de su padre. El escándalo fue enorme, pero también lo fue la admiración por su gesto. Camila, por su parte, comenzó a ser invitada a dar charlas sobre superación y justicia social. Lo que empezó como una historia de amor entre un jefe y su empleada, se había convertido en algo mucho más profundo, una historia de despertar colectivo. Sin embargo, aún faltaba un paso, una decisión, un acto final que sellaría el futuro de ambos o los separaría para siempre. El auditorio estaba repleto.
Era el evento anual de responsabilidad empresarial y Alejandro del Valle, tras meses de silencio mediático, daría su primera conferencia pública. Camila lo observaba desde una fila lateral, con las manos entrelazadas, el corazón acelerado. Él había ensayado el discurso muchas veces, pero en ese momento, frente a cientos de personas y cámaras encendidas, no leyó una sola línea. Habló con la voz temblorosa, pero firme. Hoy no vengo como empresario, vengo como hijo de una historia que quiero reescribir. Vengo a pedir perdón. No solo a quienes fueron dañados por mi apellido, sino también a quienes, como Camila Ríos, me enseñaron que el amor verdadero no nace del poder, sino de la dignidad. Un silencio absoluto lo envolvió. Y luego, un aplauso se alzó como una ola que lo abrazaba entero. Pero mientras Alejandro hablaba, Valeria Escudero se preparaba para dar su último golpe. Desde su exilio empresarial, había acumulado pruebas, grabaciones y datos que, según ella, podían destruir la reputación de Alejandro para siempre. Sin embargo, lo que encontró en los archivos que pretendía usar en su contra fue algo inesperado. Documentos que confirmaban que Alejandro, incluso antes del escándalo, ya había iniciado acciones internas para limpiar las prácticas corruptas de su padre. En silencio, comprendió que había perdido. No solo el poder, sino también la guerra personal que había iniciado por orgullo herido. Esa noche, desde la sombra, decidió desaparecer. Y por primera vez, no dejó amenazas. Solo vacío. Tras el evento, Alejandro se acercó a Camila. No había cámaras ni periodistas, solo ellos dos. No sé qué viene después, no tengo un plan, solo sé que quiero construirlo contigo. Ella lo miró largo rato, tocó la cicatriz leve en su frente, acariciándola con ternura. Yo tampoco tengo certezas, pero tengo la fuerza para intentarlo y contigo no me da miedo. Se abrazaron. No como quien celebra una victoria, sino como quien sobrevive a una tormenta y aún tiene fuerzas para mirar el horizonte. En ese instante, comprendieron que o clímax de su historia no fue a queda, mas a escolha de ficar de pé. Juntos, el día amaneció tranquilo, con una brisa cálida que parecía anunciar un nuevo ciclo. Alejandro y Camila decidieron visitar el antiguo barrio donde ella creció. Caminaron por calles polvorientas, saludaron vecinos que aún la recordaban, y entraron en la iglesia donde su madre solía rezar. Allí, frente a un altar sencillo cubierto de flores marchitas, Alejandro dejó una carta. Era para la madre de Camila. Le pedía perdón por todo lo que su familia había causado. Le prometía cuidar de su hija con el respeto que ella merecía y le agradecía por haber criado a una mujer tan fuerte. Camila, al leer esas palabras, sintió que algo en su pecho se liberaba. Por fin, su pasado dejaba de doler, para empezar a curar. En paralelo, la empresa del Valle Technologies pasaba por una renovación profunda. Nuevas políticas internas, auditorías transparentes y un consejo reformado eran parte del legado que Alejandro quería dejar. Pero él ya no buscaba poder. Su foco estaba en transformar, no controlar. Fue entonces cuando propuso algo inesperado: ceder gran parte de las acciones a un fondo social que financiara educación para jóvenes de zonas vulnerables. La propuesta sorprendió al país entero. Algunos lo tildaron de loco, otros de visionario, pero él solo sonrió. A veces, para cambiar el mundo, hay que empezar por renunciar a lo que más pesa. Esa frase se convirtió en titular de revistas, en lema de campañas, en ejemplo de redención. Esa noche, mientras regresaban ao pequeno apartamento que agora dividiam, Camila preparou chocolate quente. Gabriel dormia no quarto ao lado e a cidade se calava lá fora. Alejandro a observava em silêncio, maravilhado por como a vida pode ser feroz e ainda assim oferecer abrigo. Quero que me prometas algo, disse ele com a voz baixa, que se algum dia deixo de ser el hombre que mereces, me lo digas sem medo.
Camila se aproximou, encostou a testa na dele e sussurrou: Entonces me escuta agora, porque hoje tu eres mais de lo que algum dia imaginé merecer. E naquele instante não havia mais sombras, só duas almas livres, prontas para recomeçar. Un año después, la cafetería donde Camila había trabajado reabrió con un nuevo nombre: Raíces Libres. Alejandro la ayudó a convertirla en un centro comunitario, con biblioteca, aulas gratuitas y talleres para mujeres. Ella dirigía todo, con pasión, pero sin perder la sencillez. Nunca cambió su esencia. Seguía siendo esa mujer de voz suave y mirada firme, que no temía arremangarse para limpiar una mesa o escuchar las penas de una vecina. Alejandro la observaba con orgullo desde un rincón discreto, sabiendo que ella había transformado su mundo más de lo que él jamás transformaría el de ella, porque el poder no estaba en el apellido, sino en la capacidad de amar, de resistir y de reconstruir. Gabriel crecía fuerte y sonriente. Alejandro se convirtió en una figura paterna sin querer substituir ninguém, apenas sendo presença, sendo apoio. Os três formavam uma família improvável, mas profundamente real. Algumas tardes caminhavam pelo parque, outras vezes ficavam em silêncio no sofá, compartilhando livros, filmes antigos ou simplesmente a tranquilidade de não precisar se proteger. O mundo lá fora ainda os julgava de vez em quando, mas eles haviam aprendido a não viver para os olhos dos outros. Viviam para si, y isso era suficiente. Cierta noche, Camila encontró sobre su almohada una caja pequeña. Dentro, no había un anillo, sino una llave. Es la llave de un terreno en Oaxaca, dijo Alejandro, nervioso. Quiero que construyamos algo ahí. No un negocio, un hogar, nuestro lugar en el mundo. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos, y asintió. No hacía falta más. Ya habían vivido la tormenta, habían tocado el abismo y aún así eligieron quedarse. Porque el amor que nace del respeto, del perdón y de la verdad, no necesita lujos. Solo necesita dos personas que se elijan una y otra vez, incluso cuando el mundo se apague. Y así, entre risas y cicatrices, nació un nuevo comienzo. Uno donde el amor, al fin, no era una herida, sino un refugio. A veces, el amor nace en el lugar menos esperado. Entre el silencio de una casa vacía, el eco de un pasado injusto y la mirada de dos personas que aprendieron a perdonar. Camila y Alejandro no fueron perfectos, pero eligieron luchar contra el miedo, contra los prejuicios y hasta contra ellos mismos, porque amar, de verdad, no es para los valientes, es para los que se caen y aún así deciden volver a levantarse. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí.